Es editor, traductor y artista visual. Ha expuesto su obra en México, Estados Unidos, Bélgica y Luxemburgo. Como editor, traductor o diseñador, ha colaborado en edición de catálogos y libros de arte con el antiguo Colegio de San Ildefonso, del INA, el IMBA y diversas fundaciones, museos y editoriales. Es coordinador de publicaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El escenario es tuyo. Jaime Soler. Muchas gracias, muy buenos días, es un gusto estar aquí. Iré compartiendo algunas páginas de los dos libros que nos convocan y que podemos ver físicamente detrás de aquel muro, e iré leyendo algunos aspectos en torno a estos libros y la historia de la imprenta. Hasta la invención de la imprenta en Maguncia, en Alemania, en 1454, los libros se creaban manualmente, ¿no? Es decir, había copistas que copiaban un ejemplar y entonces lo que ellos obtenían eran ejemplares únicos, y con la invención de la imprenta los libros empezaron a ser producidos en serie, digamos, ¿no? El primer libro conocido, se conoce como la Biblia de Gutenberg, ¿no? Se imprimió en 1454 y aproximadamente fueron 150 ejemplares de esta obra. Se conoce como la Biblia de las 42 líneas, porque son el número de líneas que tiene cada página, y consta de 1282 páginas, ¿no? A partir de ese momento, Alemania dominó la impresión de libros, pero rápidamente se difundió por toda Europa. La primera imprenta italiana la crearon dos alemanes, Schweinheim y Panartz, que se instalaron a unos 70 kilómetros de Roma en 1464. Y la primera imprenta de Venecia nació 5 años después, también por dos alemanes, Johann y Windelin de Speyer. Pero ya para el año 1500, aproximadamente ya había 150 impresores en Venecia. Y Venecia se convirtió rápidamente en, digamos, la capital de las imprentas europeas. Para el año 1501 ya había aproximadamente 1000 imprentas en Europa que producían o ya habían producido cerca de 35,000 títulos y 20 millones de ejemplares. Este movimiento hacia Venecia se debió en parte a que el papel que se producía ahí era de buena calidad, fácil y de fácil obtención. Entonces se considera que hacia 1501 ya se habían publicado aproximadamente 5,000 ediciones en Venecia, es decir, incunables. Los incunables son los libros del primer siglo de la imprenta, de los que ya habló la doctora Jovine en días anteriores. Por ejemplo, la colección de incunables de la Universidad de California conserva aproximadamente 400 libros del siglo XV, ¿no? De ellos, 142 fueron publicados en Venecia. Es decir, un tercio, más o menos, de los que conserva esta biblioteca fueron productos venecianos, ¿no? Entonces, para cuando se imprimió este primer libro de Luca Pacioli, ¿no?, su Suma de Aritmética, la imprenta en Venecia, aunque apenas tenía aproximadamente 30 años, pero ya lo que había generado ya habían sido cientos de libros, ¿no? La Suma de Aritmética, Geometria, Proporzioni et Proporzionalità se publicó en 1494, como les decía, en Venecia. Esta obra de Luca Pacioli consta de 615 páginas y se considera, se le conoce como la Suma,
pero fue tan importante que su influencia se extendió rápidamente por Europa, y 21 años después Andrés de Zaragoza estaba publicando en España una traducción, versión de este libro, especialmente el Tratado de Contabilidad, que consta de 27 páginas de las 615, ¿no? Tenemos que hablar un poco de lo que es la imprenta, ¿no? Es decir, esto que vemos aquí sería un folio, ¿no? Los cajistas armaban en un marco que se conoce como forma, armaban las páginas, ¿no? Iban poniendo cada carácter y alineando también las ilustraciones, las capitulares, que son las letras grandes. Aquí vemos un retrato del propio Luca Pacioli en el libro. El libro contiene cinco retratos de él, ¿no? Bueno, siempre es el mismo, es una letra L. Y una vez armadas esas formas, se imprimían 2 páginas, luego se dejaba secar el papel y al día siguiente se imprimían el verso, ¿no? Las otras 2 páginas que correspondían. Se armaban entonces cuadernillos que constaban le llamaban un quinterno, ¿no? Juntaban 4 pliegos de 4 y entonces esas 16 páginas se cosían juntas. La suma consta sobre todo de este tipo de agrupaciones de 16 páginas, pero también en ella hay de 5 cuadernillos, o sea, de 20 páginas, e incluso de 7. Algunos estudiosos calculan que un cajista o un componedor de libros podía elaborar más o menos 3 formas diarias, ¿no? Y que los impresores lograban imprimir aproximadamente 2.500 hojas también cada día. Pero cuando se imprimió la suma, aún no estaba tan desarrollada la imprenta o las técnicas de impresión, y la suma, que contiene muchas, por ejemplo, aquí vemos una columna de números que se van duplicando. Esas anotaciones marginales complican la composición de las páginas. Entonces, difícilmente en la prensa de Paganini, que fue el impresor de este libro, lograban hacer más de 1.000 hojas diarias, ¿no? Él y su hijo Alessandro fueron los impresores de todos los libros de Luca Pacioli, impresos entre 1494 y 1593. Pertenecían a una familia adinerada y cuando imprimieron la suma, bueno, el padre, Paganino, todavía no era una imprenta, digamos, muy establecida, era una imprenta pequeña, y esta debe haber sido la mayor obra que habían logrado hasta ese momento y posiblemente en toda la historia de esa pequeña imprenta. En la producción de un libro hay una etapa que es la corrección de pruebas, ¿no? En esa época pues sí, se imprimía una hoja y el corrector revisaba. Podemos suponer que el propio Luca Pacioli no revisó el libro, porque quienes saben de matemáticas han encontrado errores que a él no se le hubieran ido. Entonces es posible que fuera el propio impresor quien corrigiera el libro, a excepción quizá de los diagramas y anotaciones que vemos en los márgenes, ¿no? El libro también incluye grabados en madera, por ejemplo, como esta forma de conteo con los dedos, y aquí influye también, podemos hablar también un poco de los derechos de autor, ¿no? En esa época los derechos de autor pues, eran muy distintos a como los conocemos actualmente, ¿no?
Era por pocos años y en un territorio muy restringido. Entonces, Luca Pacioli, por ejemplo, cuando publicó este libro, su copyright era por 10 años. O sea, y solo se refería a la República de Venecia. O sea, cualquier impresor de otra región de Italia podía imprimir su libro sin pagar derechos, pero otro impresor veneciano no hubiera podido hacerlo. El copyright tampoco prohibía copiar el texto a mano, es decir, todavía seguía existiendo muchos copistas en activo y había bibliófilos o personas pudientes que preferían contratar a alguien que les copiara el libro a mano y obtener un manuscrito, ¿no? Existía mucha piratería desde el principio de la imprenta y sin embargo de la suma de aritmética de Luca Pacioli no se han detectado copias impresas, y eso podemos suponer que se debe en parte a que era un libro muy extenso y muy complicado, y en parte también a que pues sí, la elaboración sería muy complicada. Es decir, era un libro de los que se consideraban serios, ¿no? O sea, libros, por ejemplo, la Biblia, o libros de texto, o libros de textos clásicos en latín, en hebreo, en griego. El costo, aunque era menos elevado que imprimir, que generar o elaborar un manuscrito, pero era muy elevado. Por ejemplo, hay una Biblia que se imprimió en Venecia por esos años, en 1478, y de esa Biblia se hicieron 930 ejemplares y más o menos debe haber costado unos $140 el ejemplar, $140 actuales, ¿no? Y un manuscrito al comprador le podría costar el equivalente a entre $2,000 y $10,000 actuales, ¿no? La suma se sabe que se vendía más o menos a $120 a precios actuales, ¿no? También se sabe, por ejemplo, que de este libro luego se hicieron 2 reimpresiones, una en 1502 y una en 1509. La de 1502 quizá fue para aprovechar que todavía el copyright que había obtenido Luca Pacioli todavía estaba vigente, y la de 1509 a que en 1508 obtuvo un nuevo copyright ahora por 20 años, ¿no? Un investigador inglés, Alan Sangster, considera que de la suma se pudieron haber impreso aproximadamente 1,500 ejemplares, lo que era un buen número para la época y para un libro de estas características, ¿no? En el siglo XIX, un matemático italiano, Baldassare Boncompagni, logró identificar 72 ejemplares de la primera edición, 19 de la primera reimpresión y otros 8 de la impresión de 1509. El libro se reeditó en 1523 y de ese logró contar 36 ejemplares, es decir, y a partir de esas cifras, pues se considera que, y también, es decir, que el tiraje haya sido aproximadamente de entre 1,200 y 1,500 ejemplares. Esto se calcula a partir de los ejemplares sobrevivientes, ¿no? En libros de esa época, dependiendo de su uso, ¿no? Pues porque los libros de texto utilizados en las aulas pues se degradan y tienen una vida menor o una tasa de supervivencia menor, pero entre 10% y 20% de los libros de ese momento sobreviven. Por ejemplo, del Revolutionibus de Copérnico, existen todavía 277 ejemplares, entonces se calcula que de ese libro se imprimieron aproximadamente también 1,500, igual que de la suma.
Estos son algunos de los, el retrato de Luca Pacioli que les mencionaba que incluye el libro, ¿no? Bueno, son las páginas donde él aparece, ¿no? Se considera que pusieron este grabado, esta xilografía, justo en los capítulos o en los tratados que le eran más importantes o más importantes para él, ¿no? Es el mismo grabado y es muy similar al retrato al óleo que se conserva de él. Ven la complejidad aquí de las páginas del libro, ¿no? Las ilustraciones, además de los números que tiene, y ya es La Divina Proporzione, que también fue impreso en la misma imprenta, pero en 1509, aunque Luca Pacioli lo escribió aproximadamente entre 13 y 10 años antes, ¿no? Este libro incluye primero un compendio que se llama Divina Proporzione, que habla de la proporción áurea y sigue a Euclides y habla de los poliedros regulares, semirregulares, de la perspectiva geométrica. Aquí también sigue a su mentor Piero della Francesca y a otros matemáticos de la época. Luego hay un tratado de arquitectura donde discuten las ideas de Vitruvio, y luego hay un tercer libro que es el Libellus in tres partiales divisus, que es su traducción italiana de las obras de Piero della Francesca sobre los 5 sólidos regulares, ¿no? La Divina Proporzione también es un libro muy complejo en su manufactura, ¿no? También por la cantidad de ecuaciones y diagramas que lo acompañan todo el tiempo, pero a pesar de esas fuentes que ya mencioné, Piero della Francesca, Vitruvio y demás, no hay forma de decir que Pacioli fuera simplemente alguien que resumiera el trabajo de otras personas. Es decir, sus libros demuestran que era un educador con una idea muy clara de cómo quería transmitir su conocimiento. Y son libros creados para la autoinstrucción, es decir, son libros que el lector puede ir, puede aprender sin necesidad de estar en un aula o sin necesidad de un maestro que lo vaya guiando. Y su influencia pues ha sido vital hasta la fecha, ¿no? El manuscrito de 1498 estaba acompañado por dibujos de Leonardo da Vinci, que era aquí vemos un acercamiento a una de las páginas y aquí se ve la complejidad del texto, ¿no? Y de los caracteres especiales que tuvieron que tallar. Hay fracciones, es un libro muy complejo de elaborar, ¿no? Pero les comentaba, incluye las ilustraciones de Leonardo, y también este alfabeto que diseñó el propio Luca Pacioli con un compás, ¿no? Este alfabeto se ha descrito como una creación de forma artística pura, ¿no? Aquí vemos cada una de sus letras, ¿no? La O, su descripción de la O, pues a mí me encanta, ¿no? Porque es simplemente una línea donde dice que es perfectísima, ¿no? Y luego incluye los dibujos de Leonardo, ¿no? de los sólidos y de las formas geométricas regulares, ¿no? Solo me queda esta imagen que es como un árbol de las matemáticas, también está en su libro anterior, en la Suma, y él dejó 2 manuscritos, ¿no? que no se imprimieron,
que fueron el de Viribus Quantitus, que es sobre los poderes de los números, que ese se conserva en la Universidad de Bolonia y hace pocos años fue traducido al inglés, y el libro que se conoce como De Ludo Scacorum, del que también pueden observar apreciar un facsimilar aquí detrás del muro, en el museo, y ese apenas fue descubierto en el año 2006, y es un libro que habla sobre el ajedrez, del que Pacioli también era un gran aficionado y un jugador destacado. Y bueno, hay mucho que decir, pero aquí nos detenemos. Muchas gracias.